Bienvenidos, Hare Krishna, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Tenemos hoy día jueves 20 de abril 2023 y vamos a leer texto número 35, capítulo 6, canto segundo. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Samannaya Mayastapmayaham Prayapatinam Abhivanditapati Asthaya Yogam Nipunam Samahitas Tamnadyagacham Yatatma Sambhavaham. La traducción es la siguiente. Si bien yo soy conocido como el gran Brahma, perfecto en cuanto a la sabiduría védica que presenta la sucesión discipular, y si bien me he sometido a todas las austeridades y soy un experto en cuanto a los poderes místicos y la autorrealización, y si bien yo soy reconocido como tal por los grandes antepasados de las entidades vivientes, los cuales me ofrecen respetuosas reverencias, aún así yo no puedo entenderlo a Él, el Señor, la propia fuente de mi nacimiento. Vamos a leer el comentario en el que Srila Prabhupada comenta lo siguiente. Brahma, la más grandiosa de todas las criaturas vivientes del universo, está admitiendo su incapacidad de conocer al Señor Supremo, a pesar de su vasto conocimiento de la sabiduría védica y a pesar de su austeridad, penitencias, poderes místicos, autorrealización. Y a pesar de ser adorado por los grandes prayapatis, los antepasados de las entidades vivientes. Así que esas cualidades no son suficientes para conocer al Señor Supremo. Brahmaji podía entender al Señor en una pequeña medida, solo cuando trataba de servirle con el ansia de su corazón. Hridau Kantyavata, que constituye la actitud propia del servicio devocional. Por lo tanto, al Señor puede conocérsele solo mediante la sincera actitud de ansia de servicio, y no mediante cierta cantidad de capacitación material, como científico o filósofo especulativo, y mediante el logro de poderes místicos. Este hecho se encuentra claramente corroborado en la Bhagavad Gita, capítulo 18, textos 54 y 55. Los versos son los siguientes. Brahma bhuta prasanatma nasochati nakanshati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktin lavate param bhaktyamam abhijanati Yavan yaschasmi tattvataham tatomam tattvato yatvam vishate tat anartaram. Solo la autorrealización, mediante la adquisición de las altas cualidades anteriormente mencionadas de sabiduría védica, austeridades, etc., puede ayudarlo a uno en el sendero del servicio devocional. Pero si se fracasa en el servicio devocional, uno sigue siendo imperfecto, debido a que incluso en esa posición de autorrealización no puede conocer de hecho al Señor Supremo.
Mediante la autorrealización, uno se capacita para volverse devoto, y el devoto, solo mediante la actitud de servicio, llamada bhaktya, puede conocer gradualmente a la personalidad de Dios. Sin embargo, uno no debe interpretar erróneamente el significado de la palabra vishate, que significa, entre comillas, entra en, como si se refiriera al hecho de fundirse en la existencia del Ser Supremo. Incluso en la existencia material, uno se encuentra fundido en la existencia del Señor. Ningún materialista puede desenredar el yo de la materia, pues el yo está fundido en la energía externa del Señor. Así como ningún hombre común puede separar la mantequilla de la leche, al yo fusionado, nadie lo puede desenredar de la materia mediante la adquisición de alguna cualidad material. Ese vishate, por devoción, con bhaktya, significa poder participar de la compañía del Señor en persona. El bhakti, o el servicio devocional que se le presta al Señor, significa liberarse del enredo material y luego entrar en el reino de Dios, volviéndose alguien como Él. La pérdida de la individualidad de uno no es el objeto del Bhakti Yoga, ni de los devotos del Señor. Existen 5 clases de liberación y una de ellas se denomina Sayuja Mukti, o sea, fusionarse con la existencia o con el cuerpo del Señor. Las otras formas de liberación mantienen la individualidad del alma partícula e implican estar dedicados siempre al trascendental servicio amoroso del Señor. La palabra vishate, que se usa en los versos de la Bhagavad Gita, es entonces para los devotos que no se encuentran ansiosos en absoluto de conseguir ninguna clase de liberación. Los devotos se satisfacen tan solo con estar dedicados al servicio del Señor, sin importarles en qué situación se encuentren. El Señor Brahma es el primer ser viviente, y él aprendió directamente del Señor la sabiduría védica. Tene Brahma Herida Ya Adikavaya. Por lo tanto, ¿quién puede ser un vedantista más erudito que el Señor Brahma? Él admite que a pesar de su conocimiento perfecto de los Vedas, era incapaz de conocer las glorias del Señor. Como nadie puede ser más grande que el Señor Brahma, ¿cómo puede un supuesto vedantista ser un conocedor perfecto de la verdad absoluta? El supuesto vedantista, por lo tanto, no puede penetrar la existencia del Señor sin ser entrenado en la materia de Bhakti Vedanta o Vedanta más Bhakti. Vedanta significa autorrealización y Bhakti significa comprensión de la personalidad de Dios en cierta medida. Nadie puede conocer a la personalidad de Dios plenamente, pero al menos uno puede conocer a la verdad absoluta, la personalidad de Dios, hasta cierto punto, mediante su entrega y una actitud devocional, y con nada más. También en la Brahma Samhita se dice, Vedeshu Durlabam, o sea, que con el solo estudio del Vedanta difícilmente puede uno llegar a conocer la existencia de la personalidad de Dios. Pero el Señor es Adurlabam Atma Bhaktau. Con mucha facilidad se encuentra a disposición de su devoto. Por consiguiente,
Srila Vyasadeva no estuvo satisfecho con tan solo recopilar los Vedanta Sutras, sino que además, por recomendación de su maestro espiritual, Narada, recopiló el Srimad Bhagavatam con objeto de entender el verdadero significado del Vedanta. El Srimad Bhagavatam es entonces el medio absoluto por el cual se puede entender a la verdad absoluta. Fin del comentario. El objetivo de la vida devocional dentro del sistema Vaishnava es que la persona, el estudiante, se pueda reencontrar con Krishna. Vamos a echar un vistazo a dos afirmaciones en la vida de Prabhupada que nos van a dar pie para argumentar sobre este tema. Primero vamos a ir a la Bhagavad Gita. Aquí él escribe, al final del prefacio, él escribe y deja ver cuál es su intención, cuál es su deseo más bien, al momento de traducir estos textos y traerlos, sacarlos de los círculos Vaishnavas y traerlos a Occidente. Voy a leer este último párrafo en donde él escribe: esperamos, pues, que la gente obtenga el beneficio más grande de todos a través del estudio de la Bhagavad Gita tal como es, de la forma en la que lo estamos presentando aquí. Y si tan solo un solo hombre se vuelve devoto puro del Señor, consideraremos que nuestro esfuerzo ha sido un éxito. Considerará que ha sido un éxito todo su esfuerzo si por lo menos una sola persona, ojo, se vuelve devoto puro del Señor. No solamente él dice, si por lo menos una persona se une a mi movimiento, si una persona se vuelve un Vaishnava, sino él dice, lo que está buscando es que la persona se vuelva un devoto puro del Señor. ¿Y por qué él busca que la persona se vuelva un devoto puro? Porque el Vaishnava, un Vaishnava muy conocedor, como lo es la Prabhupada, él, siendo él un devoto puro, sabe muy bien que el beneficio más grande que puede tener un alma es volverse un devoto puro. Por esa razón él aspira a que por lo menos una persona. ¿Por qué? Porque ese es el máximo bien para cualquier alma. Dicho eso, y antes de que leamos la otra afirmación que lo vamos a encontrar en el poema escrito por Prabhupada cuando él llega a Estados Unidos, dicho eso, decía yo que es una tarea difícil porque el maestro espiritual, digamos, trae toda una ciencia devocional, trae toda una serie de prácticas, de libros, de escrituras, un método para el cambio total del corazón en uno. Pero resulta que el alma, el estudiante, alcanza, digamos, y encuentra ciertos niveles de satisfacción, de paz, de armonía, de salud. Una vez que alcanza esos niveles, hay una posibilidad muy grande que el discípulo diga, bueno, ya está, qué bonita es la vida devocional. Muchas gracias, querido maestro espiritual, por ayudarme. Pero resulta que el maestro espiritual dice, hey, aquí no se trata solamente de conseguir paz. El maestro espiritual nos informa que hay otros niveles todavía más elevados. Y específicamente ese nivel más elevado significa conocer a Dios. Y es de lo que está hablando aquí el señor Brahma. Y como decía yo al inicio, se vuelve difícil para el maestro espiritual porque en ese acompañamiento que el maestro espiritual va haciendo, mientras el alumno sale de la vida condicionada para la vida liberada, mientras se da todo ese desplazamiento, el maestro espiritual va gradualmente tratando de convencer al discípulo de que una vez que lleguemos a la vida liberada, no solamente eso, sino que existe Krishna. Y es ahí donde, como dije, ahí donde busca llevarnos el Bhakti, es ahí donde busca llevarnos la Prabhupada. Algo muy conocido, un fenómeno muy conocido es, hay una cantidad muy grande de personas que sale de Centroamérica esperanzados en conseguir una mejor vida en
Norteamérica. Y en su gran mayoría, ellos van, como se conoce, indocumentados. Entonces existe lo que se conoce como los coyotes. Los coyotes, ellos conocen diferentes rutas que son ilegales, que son clandestinas, en donde él puede pasar por ahí, entrar al otro país sin ser visto por la policía. Toma una persona desde el otro lado de la frontera, cruza con él la frontera y lo deposita o lo deja en un lugar seguro, entre comillas, en el otro lugar, ¿no? En Estados Unidos. Y, y él no se interesa qué le pasó a la persona mientras ya lo dejé en la otra ciudad y yo me regreso a traer otro grupo más. Y si bien es verdad el ejemplo y la comparación es bastante, en un sentido bastante muy distante a la labor del maestro espiritual, pero hay un punto de encuentro aquí de comparación que es relevante. Y es que el maestro espiritual hace algo similar. El maestro espiritual toma a una persona desde la frontera del país no muy agradable, el mundo material, aquella persona que aspira a llegar, que aspira a la liberación. Y el maestro espiritual conoce también esos puntos de fuga, digamos, si podemos decirlo así. La analogía no es del todo correcta, pero como dije, sirve. El maestro espiritual entonces deja el alma en otro lado, pero a diferencia del coyote ordinario, es que el maestro espiritual está preocupado, interesado realmente por el bienestar, como aquí leímos en el prefacio de la Gita, el bienestar de la persona. Y no es que una vez llegada la persona al otro lado, dice, ya, por fin, ya llegué. En todo el transcurso, el coyote, el maestro espiritual, va tratando de convencer a la persona que una vez lleguemos al otro lugar, al otro país, yo conozco al presidente, yo conozco a la persona, al rey. El detalle es que el individuo que está pasando al otro país, ella tiene que despertar en su propio corazón el deseo de conocer al rey, para que entonces se lo presenten. Pero si ella simplemente está contenta con haber cruzado el muro, no se le puede forzar a la persona. El maestro espiritual, a pesar de que conozca el método y que conozca al Señor Supremo, no puede simplemente forzar al discípulo a que acceda a ese nivel más superior. El discípulo tiene que despertar en él el deseo. Y, y digamos que es tarea del maestro espiritual despertar ese deseo en el discípulo. Por eso decía que es difícil, porque la mayor parte de personas, en general, no todos, pero en general, o una cantidad muy grande, lo que estamos buscando es algo que por lo menos me dé paz, algo que me dé tranquilidad. Y así como la persona que llegó al otro lado del país ya está contenta con estar ahí adentro, ¿para qué complicarse la vida ir a buscar al presidente? Podría argumentar. ¿Para qué complicarse la vida? Ya llegué aquí a Norteamérica, estoy contento. ¿Para qué otra travesía de ir a buscar al presidente y tal? Ya estoy contento. Y como dije, similarmente uno pudiera llegar, hace unos días hablábamos de esto, uno pudiera llegar a una esfera, a una cierta etapa en la cual la mediocridad impregna nuestra vida y simplemente no despertar el deseo de poder progresar a niveles más profundos. Y es, como dije, súper relevante porque el Bhakti pretende llevarnos hacia a esos niveles de perfección más elevados. A diferencia de podemos encontrar métodos diferentes en donde el estudiante quiere progresar, pero no se le puede enseñar esto porque usted no se le pueden enseñar estos libros porque usted no, y está muy hermético todo, ¿no? Aquí el Bhakti abre todas las puertas, abre todas las ventanas. Ahora el problema nos encontramos con que el discípulo, a ver si él quiere entrar, a ver si el discípulo tiene el deseo y está dispuesto a pagar, digamos, el precio que hay que pagar por entrar a la casa del Señor y poder estar con Él. Más allá de solamente tener una vida en paz y una vida equilibrada y una vida bonita, sino a acceder a la compañía personal del Señor. Este es el famoso poema de Srila Prabhupada cuando él llega a Estados Unidos y él le ora a Krishna. Y le dice a Krishna que, mi querido Señor, tú eres muy bondadoso con esta alma inútil,
pero no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer conmigo lo que quieras. Supongo que tienes algún interés aquí. De lo contrario, ¿para qué me habrías traído a un lugar tan horrible? Vamos a descender un poco más. Y él dice lo siguiente, vean en este texto 5. ¿Cómo voy a entender, cómo van ellos a entender la dulzura del servicio devocional, Señor? Simplemente oro por tu misericordia para que pueda ser yo capaz de convencerlos de tu mensaje. Claro, él dice un poco más arriba, es que están inmersos en una cantidad tan grande de tonterías y de actividades degradadas que ¿cómo van a entender la dulzura de servir a Dios? Por tu voluntad, todas las entidades vivientes han quedado bajo el control de la energía ilusoria. Por lo tanto, si tú quieres, también por tu voluntad pueden liberarse de la garra de Maya. Señor, deseo que las liberes. Por eso, solo si también tú deseas su liberación, podrían estas personas, entender tu mensaje. Vamos a descender un poco más. ¿Cómo voy a hacer que entiendan este mensaje de la conciencia de Krishna? Son muy desafortunados, soy incompetente y de lo más caído. Por lo tanto, estoy pidiendo que me des tu bendición para que pueda convencerlos, pues por mí mismo, perdón, para que pueda convencerlos, pues por mí mismo soy incapaz de hacerlo. De una u otra manera, oh Señor, me has traído aquí para hablar de ti. Ahora, mi Señor, te corresponde a ti darme el éxito o el fracaso, como tú quieras. Así que lo vemos aquí, así la Prabhupada tratando de descubrir el método para convencer a toda esta gente de la dulzura de Krishna. Y es lo que estamos viendo aquí en el verso de hoy del señor Brahma. Él dice, bueno, yo me volví experto en tantas cosas y lo soy, de hecho, soy un experto en tantas cosas, pero no puedo entenderlo a él. O sea, diciéndolo de otra manera, Prabhupada lo argumentó así en el comentario, que uno puede volverse experto en 1000 cosas, pero si no está intentando volverse experto en conocer a Krishna, en conocer a la persona suprema, todas aquellas otras cosas, toda aquella pericia que yo haya conseguido en otros campos, incluso campos que pertenecen a una esfera espiritual. Incluso yo me puedo volver experto en los libros, me puedo volver experto en los rituales, me puedo volver experto en austeridades, en seguir muy bien elecadas y en cantar mantras, me puedo volver experto en tantas cosas, incluso dentro de la vida devocional. Pero si fallo en mi intento, si mi deseo está tenue, mi deseo de agradar a Krishna, o puntualmente mi deseo más bien de conocer a Krishna, de eso se trata, de que en uno se desarrolle el deseo de conocer a Krishna, que apunte a tirar la piedra lo más lejos posible, o sea, a conocer a Krishna de verdad y personalmente, cara a cara, que parecería algo muy pretencioso, ¿no? Pero como dije y como leímos, es ahí donde pretende llevarnos el Bhakti. Ahí entonces Prabhupada dirá que fue un éxito mi esfuerzo, cuando alguien realmente está dispuesto a conocer a Dios. Y para eso, el detalle es que, si bien en verdad está abierta la puerta, el detalle es que no es tan simple. En un sentido simple, nuestra situación actual es que lo complica un poco, porque se requiere una actitud apropiada, como vimos aquí en el verso. Voy a volver al verso para que vayamos cerrando. Requiere aquí una actitud devocional. Que, como Prabhupada señaló, esa actitud devocional es la que constituye en sí el bhakti. Y conocer al Señor, acceder a, a los niveles de perfección más elevadas, requiere de nosotros no solamente que memoricemos, que aprendamos, sino que requiere de nosotros que afinemos y pulamos nuestra actitud. Y eso no es muy fácil de hacer. Voy a subrayar aquí, al Señor puede conocérsele solo mediante la sincera actitud de ansía de servicio. Esto es súper
eh, es muy profundo porque y hay muchas sutilezas aquí en este asunto, porque yo podría decir, bueno, pero ok, me parece bien todo lo que se está diciendo, pero si soy honesto, pues yo no tengo así el gran deseo de conocer a Krishna, estoy contento como estoy, ¿no? Y si alguien está en esa situación, pues hombre, todos somos libres. Pero por lo menos a través de la lectura nos vamos dando cuenta de esto, que a través de esa misma lectura podemos por lo menos darnos cuenta de que existe ese nivel, de que existen esos niveles de servicio devocional que están dispuestos ahí para mí también. Y entonces podemos incluso tener el deseo, si yo no tengo el deseo de conocer a Krishna personalmente, entonces puedo comenzar cultivando el deseo de tener el deseo de conocer a Krishna, como aquí lo leímos. Prabhupada dijo que al Señor puede conocérsele mediante la actitud sincera, una actitud sincera de ansiar el servicio devocional. Incluso si yo no tengo en sí ese deseo ferviente, puedo tratar de cultivar el deseo. ¿Qué cosas puedo hacer para que mi deseo se fortalezca? Mi deseo de conocer a Krishna. Terminamos aquí leyendo esto. Nadie puede conocer a la personalidad de Dios plenamente, pero al menos uno puede conocer a la verdad absoluta, la personalidad de Dios hasta cierto punto. ¿Cómo lo puede hacer? Mediante su entrega y una actitud devocional y con nada más. Punto. Es por esa razón que esos grandes Vaishnavas, esos Vaishnavas con letras mayúsculas, esos grandes Vaishnavas son tan atractivos porque han cultivado, han afinado algo que es muy difícil de afinar en uno, que es la actitud sincera de entregarme a servir a Dios, la actitud de agradar a Dios. Y eso lo hace el moldear su propio carácter, su propia actitud. Krishna no puede resistirse, digamos, a eso. Krishna se entrega al mismo en una relación recíproca con esa persona. Y para los demás también, un Vaishnava de esa clase se vuelve atractivo. Saludos, Gabriela, Hare Krishna. Leo su comentario. Gracias, Prabhu. Hermoso mensaje. El más importante, la prioridad, la misión verdadera del alma y del bhakti, amar a Krishna. Gracias por guiarnos a ello. Así mismo, Gabriela, es tal cual como usted lo dijo. Es la prioridad, es lo más importante, es la misión verdadera del alma, correcto, y del bhakti, amar a Krishna. Y aparte, es hermoso. No es que solamente es otra plataforma más elevada, sino que es que hay unas cantidades mucho más grandes de belleza, unas cantidades mucho más grandes de placer. Es bello realmente. A ver, yo lo estoy, lo estoy describiendo así, no crean que yo estoy ahí situado y por eso no lo estoy diciendo de mi propia experiencia. Estoy más bien repitiendo lo que dicen las escrituras, ¿no? Que nosotros vamos en el camino para allá, que son niveles de belleza mucho más inimaginables. O sea, que no se pierde nada, por el contrario, el esforzarse a ello, por estar en esa presencia de Krishna de manera personal, sí, el nivel de felicidad, de belleza, es mucho mayor. Así que vale la pena esforzarse, ¿no? Listo. Así que continuemos con nuestro esfuerzo y con nuestro cultivar el deseo de la presencia personal con Krishna y servir a Krishna. Y nos vemos mañana. Hasta luego.